Hola, ¿cómo estás? Llegó el cuento de esta semana con la letra G, pero con la gigante, que se pone así, como un gato encrespado. Suena fuerte, ¿cierto? El gigante egoísta. Es un cuento de Oscar Wilde. El gigante egoísta. ¿Cómo será el gigante? El título lo dice, ¿cierto? ¿Cómo es el gigante? Egoísta. ¿Por qué será egoísta? ¿Qué crees tú? ¿Conoces esta historia? Es una historia muy antigua. Se le llaman cuentos tradicionales o cuentos clásicos. Vamos. Había una vez un jardín bellísimo al que un grupo de niños llegó a jugar. El problema es que sabían que pertenecía a un gigante que andaba de paseo y que no tenía muy buen humor. Cuando llegó de vuelta, ahí están los niños jugando, ¿cierto? En el jardín. Cuando llegó de vuelta y descubrió a los niños jugando en su jardín, construyó un enorme muro para que nadie pudiera entrar en su propiedad. Es que era un gigante muy egoísta y por si las dudas puso un cartel que decía, ¿qué decía el cartel? Prohibida la entrada. Cuic. Apenas se enteraron de esto, el invierno, el granizo y la escarcha se apoderaron de ese jardín. Sin saber por qué, el gigante dejó de sentir el calor de la primavera y sus árboles dejaron de tener frutos. ¿Qué habrá pasado, niños? ¿Por qué habrá pasado esto? Esto fue así hasta que un pequeño niño apareció por el borde del muro. Alrededor de él las flores crecían, ignorando el frío. Los pájaros cantaban, mientras otros niños aprovechaban una grieta para volver a jugar en ese lugar prohibido. Fue entonces cuando el gigante se dio cuenta de su grave error. Tengo muchas flores hermosas, pero los niños son las más hermosas de todas. A partir de ese día, el gigante derribó el muro de su jardín y permitió que todos los niños jugaran en él. El gigante envejeció, rodeado de sus pequeños visitantes, y su jardín era cada día más hermoso, gracias a la alegría y felicidad de los niños. Hasta que un día apareció el mismo niño que entró por primera vez en su jardín. Has vuelto, mi pequeño niño, le dijo el gigante, emocionado por volverlo a ver. El niño sonrió. He venido a buscarte. Una vez me dejaste jugar en tu jardín. Hoy jugarás en el mío, que es el paraíso. Y cuando los niños llegaron esa tarde, se encontraron con el gigante dormido para siempre, acostado bajo un árbol y cubierto de flores blancas. Y aquí se acaba el cuento que de la cordillera trajo el viento. El gigante egoísta, de Oscar Wilde. ¿Cómo era el gigante entonces, niños? Al principio al menos. Poco egoísta, ¿cierto? ¿Por qué? ¿Qué pasaba con su jardín? No dejaba jugar a los niños, ¿cierto? ¿Y por qué crees que él era así? ¿Por qué crees que el gigante era así? No sabemos, pero a lo mejor le pasó algo.
que lo hizo así egoísta al principio, ¿cierto? ¿Y qué lo hizo cambiar de opinión? ¿Qué pasó después? ¿Qué lo hizo cambiar de opinión? Un niño, ¿cierto? Se dio cuenta que al llegar ese niño, todo florecía de nuevo, porque el jardín se puso triste también cuando estaba solo, ¿cierto? El invierno, el granizo, estaba todo oscuro, así es. ¿Y qué pasó al final? ¿Mm? Lo vinieron a buscar para llevarlo al paraíso. O sea, se quedó dormido para siempre. Se murió y se fue al cielo. Así es. Les mando un beso grande, espero que les haya gustado el cuento. Que estén muy bien. Chao.